Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la Ciudad del Vaticano en nuestro informativo Desde Roma, con el Padre Jorge Múgica. Ante todo, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo resumen informativo, una colaboración de la agencia de noticias CENIT con Guadalupe Radio. Soy el Padre Jorge Enrique Múgica, les saludo muy cordialmente desde la ciudad de Roma y desde aquí estas son las informaciones más relevantes en torno a la actividad del Papa, a las noticias del Vaticano y de la Iglesia en general. Concretamente nos fijamos en la semana que va del 25 de noviembre al 1 de diciembre del año 2024. Pasamos a las informaciones. Lo más importante de la semana. Esta semana pasada ha habido por lo menos 4 momentos especialmente relevantes en la actividad del Santo Padre. Por una parte, el Papa sorpresivamente envió una carta a toda la Iglesia Católica en la que comunicaba que el resultado del sínodo sobre la sinodalidad que se desarrolló en la Ciudad del Vaticano el pasado mes de octubre, la segunda sesión de un sínodo que había comenzado en 2023, las resoluciones, el documento conclusivo que el Papa había recibido con los votos en torno a cada uno de los puntos allí tratados, el Papa lo asumía y pedía a la Iglesia que fuese acogido como documento magisterial. Es verdad que en la Iglesia hay distinto rango de magisterialidad. De hecho, el Papa Francisco, en el mismo documento, la carta con la que pide esto que acabo de mencionar, menciona que hay una aplicabilidad distinta según las regiones geográficas en donde este documento del sínodo encontrará sus ecos. Eso sí, pide que los obispos en adelante, en las visitas ad limina, me refiero a las visitas que los obispos hacen usualmente cada 5 años para reportar al Papa y a los diferentes dicasterios de la Curia Romana el estado de sus propias diócesis, conviertan este tema de la aplicación del documento del sínodo sobre la sinodalidad en un tema sobre el cual van a reportar. Por otra parte, la semana pasada también tuvo lugar una audiencia con la Pontificia Comisión Bíblica. Se trata de un organismo que depende del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, razón por la cual el presidente es el mismo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, y en esta audiencia el Papa les ha pedido a los teólogos 2 cosas. Por una parte, que desarrollen una teología de la sinodalidad y por otra parte, una tarea que uno podría pensar que es por supuesto o dada por supuesta. Y me refiero al tema de colocar al centro a Jesucristo en la investigación teológica. La semana pasada el Papa en la Plaza de San Pedro hizo un anuncio. Si ustedes no lo sabían, todos los miércoles, con excepción del mes de julio, el Papa Francisco da una audiencia general en la Plaza de San Pedro. Esta es la manera como muchas personas pueden ver al Papa y también escuchar al Papa. Dado que el Papa Francisco no es políglota, habla español e italiano, lo que él dice, la catequesis de la audiencia de los miércoles, es traducido por terceras personas a otros idiomas: español, inglés, francés, portugués, polaco, árabe y alemán. La semana pasada el Papa Francisco hizo un anuncio. A partir de la siguiente semana, sus discursos iban a ser también traducidos, serán traducidos también al chino. De esta forma, el Papa hace un guiño a la comunidad católica china y también quizá al gobierno chino para evidenciar este rasgo de no conflictualidad que puede haber o que se puede a veces pensar, sobre todo por parte del gobierno comunista de China. Así es de que posiblemente la audiencia va a durar todavía un poquito más de lo que ya duraba, debido ahora a la traducción al chino de la catequesis del Papa. Y finalmente, en torno a noticias relacionadas con la vida del Papa, la semana pasada el Papa Francisco tuvo una audiencia muy particular, y me refiero a una audiencia al secretario de Estado de los Estados Unidos. En efecto, Antony Blinken estuvo con el Papa en el contexto de un viaje que había realizado a Europa para el encuentro de secretarios y ministros del G20, y el Papa Francisco le recibió una audiencia. Solo que esta audiencia se daba en un contexto muy particular. El tema de las guerras, la de Ucrania por supuesto, también la invasión de Israel a Gaza y por otra parte la extensión de la invasión de Israel al Líbano.
El Papa le trató. Pocos días después se ha dado la noticia de un cese al fuego de Israel en el Líbano, y aunque posiblemente no haya tenido una relación directa con la audiencia que tuvo Blinken con el Papa, sí se produce en este contexto. Pasemos ahora a las informaciones en general de la Iglesia y del Vaticano. Por una parte, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que hemos mencionado poco antes, ha emitido un documento para dar a conocer que se está estudiando la posibilidad de incluir entre los delitos canónicos el tema del abuso espiritual. Para este fin, el Papa autorizó que el Dicasterio instituyese una comisión para estudiar esto. Hoy en día los abusos de poder o de conciencia en un contexto espiritual, un abuso espiritual, ante todo el concepto mismo no está claro que se entiende por él, y por otra parte no está penado. Justamente lo que se busca ahora es que este tipo de delito, que en un ámbito espiritual como el que es propio de la Iglesia Católica, tenga un contexto en el cual todos puedan entender de qué se trata y eventualmente tenga unas posibles sanciones para quienes lo cometen. También la semana pasada la Basílica Vaticana hizo un anuncio. En el contexto del jubileo, que ya comienza el próximo 24 de diciembre, se dio a conocer que la Basílica de San Pedro sacaría una publicación que se llama La Plaza de San Pedro. Es el nombre de la revista, que estará disponible inicialmente en 3 idiomas: italiano, español e inglés. Y esta revista tratará pues muchos asuntos de interés general, pero tiene una novedad: una carta respondida mensualmente por el Papa ahí en esa publicación. La publicación se podrá comprar para quienes vienen hasta acá al Vaticano en la Basílica misma, pero también se pretende que esté disponible online. Por otra parte, también relacionado con la Basílica, se dio a conocer que habrá, en el contexto de este jubileo que ya comienza el 24 de diciembre y se extiende todo el año 2025, una webcam en tiempo real mirando a la tumba del primer Papa San Pedro. También más anuncios en el Vaticano fue, por ejemplo, en este caso uno sorpresivo, el de la muerte de un cardenal en funciones. En efecto, el cardenal Ayuso, un cardenal de nacionalidad española, que era el prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, que había llevado adelante muchos acercamientos a personas hindús, islamistas, pues falleció sorpresivamente. Justamente el día que falleció, en la mañana, el Papa Francisco había dado a conocer que estaba enfermo, en lo que algunos han interpretado como una innecesaria exposición de la vida privada del cardenal, pero de hecho lo hizo, y esa misma tarde este cardenal falleció. Por tanto, tenemos que ahora mismo en la Iglesia Católica tenemos un dicasterio sin prefecto, el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. Posiblemente es una de las tareas a corto plazo, dado que es un organismo importante del Vaticano, porque lleva las relaciones con todas las demás confesiones que no son cristianas. Dos últimas noticias. La primera, la Conferencia Episcopal Española emitió un documento sobre la así llamada sanación intergeneracional. En los últimos años, de 3-4 años para acá a la fecha, se ha desarrollado este ámbito de la sanación intergeneracional, que presupone la consideración que de alguna forma el pecado que han cometido nuestros antepasados, no Adán y Eva ciertamente, sino los más cercanos biológicamente a nosotros, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, influyen de alguna forma en nuestra propia vida. La Conferencia Episcopal Española emitió un documento en el que dice que esto no tiene ningún sustento bíblico y que por tanto, al menos en el territorio de la Conferencia Episcopal Española, es decir, en España, queda sugerido, esto no es una práctica ni que se recomienda ni que será eventualmente posible. Y terminamos con una noticia que también se enmarca en el contexto del jubileo. La Pietà de Miguel Ángel, una de las obras escultóricas más importantes del artista florentino, tiene un nuevo chaleco antibalas. Después de muchos meses en el que se restauró la forma de protección, se ha puesto un vidrio nuevo que no solamente es antibalas, sino que permite ver mejor desde una parte de la basílica esta pieza, obra cumbre del arte mundial.
Pues llegamos hasta aquí en este resumen informativo. Les agradecemos su compañía y les invitamos a que nos acompañen la próxima semana en este resumen de la Agencia de Noticias CENIT y Guadalupe Radio, la radio que también se ve. Un saludo muy cordial desde Roma. Las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma, con el Padre Jorge Múgica.